Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en Blanco y Negro, nace para facilitarte la vida. Si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa. Ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la historia en blanco y negro, porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente, ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar, para bien o para mal. ¿Estás preparado para viajar por la historia? Despegamos. Capítulo 6. Cartas japonesas. Esta semana el viaje por la historia no es largo. No retrocederemos mucho en el tiempo, porque nos quedaremos a principios del siglo XX, concretamente en la Guerra Civil. En el programa de hoy te hablo de las cartas japonesas y su relación con esta guerra, con la Guerra Civil Española. Estas cartas japonesas, que me han llegado a través de un lector, pronto despertaron mi curiosidad y no tardé en investigar sobre ellas. Las preguntas ¿qué son?, quién las escribió y sobre todo por qué, me rebotaban en la cabeza pidiendo una respuesta. Respuesta que ya tengo y he de decir que es una historia muy atractiva, por eso la quiero compartir con todos vosotros. Pero para ello es necesario que nos pongamos en situación, es decir, que nos centremos en la parte de la historia en la que aparecen estas cartas. Nos vamos a la Guerra Civil Española para hablar del crucero Baleares, sin cuya historia no se pueden entender las cartas japonesas. Corría el año 1938. La guerra entre hermanos había comenzado un par de años antes y el mundo se hacía eco de la desgracia española. No me adentraré en esta guerra, solo detallaré lo que es realmente relevante para el tema que nos ocupa. Empezamos por el crucero Baleares. ¿Por qué es importante este navío? El Baleares, uno de los buques insignia de la Marina en el bando nacional, fue hundido durante la batalla de Cabo de Palos en marzo de 1938, después de recibir los torpedos lanzados por los destructores de la Armada Republicana. Las aguas del Mediterráneo, frente a Cartagena, se tiñeron de sangre cuando una flota franquista y otra republicana se enfrentaron en la que ya es conocida como la mayor batalla naval de la Guerra Civil. Fue el 6 de marzo de 1938 cuando la Marina Gubernamental logró enviar al fondo del mar al orgullo de la Armada sublevada, el crucero Baleares. Casi 800 de los tripulantes murieron ahogados o se perdieron en el mar, desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Un número que convirtió la tragedia de este buque en una de las más reseñables de nuestra historia más reciente. Y fue gracias a la ayuda de los destructores británicos que se salvaron 435 tripulantes de este crucero, del crucero Baleares. ¿Qué tiene que ver entonces Japón en todo este asunto nacional? Antes de nada, creo que es necesaria una contextualización geopolítica muy breve para no perdernos. Un año antes, en 1937, había comenzado la Segunda Guerra Sino-Japonesa, es decir, el conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón. Mientras China luchaba con el apoyo económico de Estados Unidos y de la Unión Soviética, Japón lo hacía con el de la Alemania de Hitler. Esto quiere decir que de algún modo se sentían identificados con la causa española. Decían que llevaban a cabo la misma lucha los soldados franquistas en España que los japoneses en China. Japón, que había empezado tratando el tema de la guerra española de manera imparcial,
a partir de enero del 38, despliega una campaña de apoyo a Franco, publicando cada vez más artículos relacionados con sus batallas y también con sus triunfos. Este fue, por ejemplo, el caso del periódico japonés Asahi Shimbun, que firmó una serie de 4 artículos titulados El carácter nacional de España, y que los escribió el ex primer ministro de la Embajada de Japón, Arata Aoki. Es en el último de ellos, las sabias palabras del general Franco, donde dice que España, con Franco a la cabeza, pretende la unión de la nación a través del totalitarismo, a la vez que sostiene que el respeto por las tradiciones locales rompe con la unión nacional. Esto es, se trata de ideas coincidentes con la política de Japón en la época. La sobreinformación que se recibía en Japón sobre un tema que les quedaba bastante lejano, pero con el que se identificaban, dio pie a que niñas de todo el país escribieran a los soldados japoneses, animadas por periódicos a erigirse como madrinas de guerra. La intención era hacerles más llevadera la vida en el frente. Como es evidente, las cartas estaban escritas en japonés y fue la embajada japonesa en Madrid quien se encargó de su traducción. De modo que supongo que los soldados recibían la carta pincelada junto con su traducción correspondiente. Estos periódicos japoneses que incitaban a las niñas a redactar estas cartas o postales escribían titulares del tipo «Nobles y bravas doncellas japonesas, enviadnos vuestras palabras de consuelo. Las recibiremos como una bendición. Amistad más allá del océano». O «El entusiasmo de las mujeres japonesas hace vibrar». Hay que decir que esto eran niñas de colegios de primaria y no solamente las enviaban a los soldados españoles, también a los japoneses, compatriotas suyos que estaban luchando en China. Pero lo que nos interesa son las cartas que llegan a España. Y estas cartas se descubren gracias al Baleares, cuando unos pescadores encontraron este conjunto de cartas en el año 1940 entre sus restos, que, como ya hemos dicho, fue hundido por la flota republicana la noche del 5 al 6 de marzo del 38, después de haberlo encontrado por sorpresa. Estas cartas se conservan hoy en el archivo del Museo Naval de Madrid. ¿Y qué es lo que decían las cartas? En general van dedicadas a los oficiales, a quienes consideran héroes que luchan contra el comunismo, y comparan la lucha que también tienen ellos, los japoneses, contra China. Les cuentan que saben del devenir de la guerra por los medios de comunicación y los instan a acabar con el comunismo para terminar pidiéndoles que, si tienen tiempo, les respondan. Es decir, en todas hay un mensaje patriótico y también de exaltación, lo cual sorprende porque estamos hablando de niñas. Como curiosidad, te puedo decir que uno de los soldados que recibió estas misivas fue Jaime Milán del Bosch, que lo recordarás, o al menos te sonará, porque fue el único capitán general de España que se sumó al golpe de Estado en el año 81 sin ningún tipo de reservas y que además se negó a deponer las armas tras el mensaje del rey Juan Carlos I y que finalmente terminó juzgado y condenado a 30 años de prisión con la consecuente expulsión del ejército. Como ves, las cartas japonesas, la guerra civil y el crucero Baleares están íntimamente relacionados. Hasta aquí este capítulo con una visión diferente de nuestra guerra civil. ¿Conocías esta parte de la historia? Yo espero y deseo que te haya gustado este viaje, que como mínimo podemos calificar de curioso.
Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado. De esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast. Te espero en el próximo paseo por la historia.